Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este primer episodio de Brivé conmigo, donde vamos a hablar en este espacio de tendencias, vamos a hablar de retos, de la industria de gestión de talento, de todo el área de recursos humanos, incluso más allá. Vamos a empezar con broche de oro y vamos a hablar sobre estrategias de fidelización para tus colaboradores. Y bueno, para los que no lo conocen, que no me imagino que sea tanta gente, pero para aquellos que no han estado tanto en estos temas de felicidad, Luis es fundador y presidente de World Happiness Foundation y de World Happiness Fest. También es autor de Capitalismo y Los Exponenciales de la Felicidad. También es director del programa de Gross Global Happiness de la Universidad de Naciones Unidas. Muy completo este perfil, como lo están viendo. Y verdaderamente es un placer, es un gran honor para mí hablar con una eminencia en temas de fidelización, de bienestar y de felicidad. Es un punto muy importante en las empresas, en las organizaciones del día de hoy. Que en este primer episodio tengamos a un padrino de lujo de esta categoría. Ya Rick habló un poquito de todo lo que ha hecho, de lo mucho que ha hecho en términos de felicidad laboral. Entonces, pues bueno, encantados de tenerte con nosotros, Luis, y que te conviertas en este padrino del primer podcast de Brivé conmigo. Hola, hola Luis, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien. Pau, Ricardo, estoy encantado de estar aquí con vosotros hablando de algo tan importante y es cómo fidelizamos no solamente a los clientes, sino también a los empleados. Y es un punto muy importante. Y bueno, me gustaría empezar este podcast rompiendo un poco los estereotipos, conociéndote un poquito también como persona, que nos cuentes algo sobre ti, algo que pocas personas sepan sobre ti. Algo que pocas personas sepan. Bueno, la verdad que yo soy bastante transparente. Yo creo que relevante para esta charla, bueno, podría ser un poco la combinación, un poco de mi vida del mundo profesional, habiendo sido director mundial de marca, que incluye la parte de cliente y de empleado de Deloitte, que es una gran consultora con más de 500.000 de personas a día de hoy. Pero por otro lado también diplomático en conflictos armados. Cómo llevar la paz a lugares donde ha habido una guerra y cómo crear condiciones para que no vuelva a haberla. Y la verdad que combinar las dos cosas, el mundo profesional con el mundo del impacto social, pues tengo una perspectiva muy importante, ¿no? Para ver qué rol tienen las empresas en el mundo y qué rol tienen los colaboradores dentro de las empresas para construir sociedades más prósperas. Y qué importante es este tema, ¿no? Y lo vivimos todos los días en las noticias, en el trabajo, el tema de la interacción humana, ¿no? Es lo más importante. Y en estos entornos Bani, ¿no? Principalmente, pues, qué mejor que poder tener certeza. Pues vamos iniciando justamente con algunas preguntas que tenemos para ti. Hay mucho que platicar, pero me gustaría que nos cuentes por qué es importante contar con colaboradores felices. Pues es una pregunta muy importante, sobre todo porque has mencionado un término, Bani, que se lo podemos explicar a la audiencia qué significa, ¿no? Por un lado, Bani son 4 letras, la B, en inglés es brittle, y lo traducido es frágil y vulnerable. Es la combinación de fragilidad y vulnerabilidad. Y estamos en un mundo que vemos que realmente es frágil, las cosas cambian de un día para otro, y eso provoca muchísima ansiedad, que es la A de Bani. La A de ansiedad la vemos todos los días, ¿no? ¿Quién no en un momento determinado se siente con necesidad o se siente nervioso o se siente que no puede controlar sus pensamientos o sus sentimientos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo no lineal. Las cosas pasan y no sabemos muy bien cuándo empezaron. Y es que el mundo es sistémico y las cosas que estamos viendo hoy posiblemente están sucediendo por lo que pasó y no nos hemos dado ni cuenta hace unos años, hace unos meses, y esa no linealidad le da mucha ansiedad a muchas personas y lo convierte en un mundo incomprensible, que es la I. Entonces, fíjate, si vemos un mundo que no entendemos, que es no lineal, que nos produce ansiedad y está lleno de fragilidad y vulnerabilidad, eso lo tenemos que entender desde el mundo de la empresa, porque lo que vamos a tener son colaboradores que hagamos lo que hagamos van a tener un nivel de ansiedad alto.
porque el entorno crea esa ansiedad. Entonces la empresa se convierte en una oportunidad de crear un entorno seguro, de un entorno en el que el colaborador se siente a gusto, en el que el colaborador llegue a la empresa y se relaje, en vez de se estrese. Para mí la mejor directora de recursos humanos que he conocido nunca me dijo, mira Luis, nosotros hemos conseguido que en nuestra empresa, cuando la gente viene a hablar con recursos humanos, no nos hablan de problemas de la empresa, nos hablan de problemas con sus parejas, con sus hijos, con lo que pasa en la vida. En el trabajo han encontrado un entorno de seguridad, un entorno en el que realmente se pueden desarrollar y ser felices. Y lo que estamos ayudándoles es a equilibrarlo también con su vida personal. Así que fíjate qué importante tener personas y directores de recursos humanos con esa mentalidad, ¿no? Totalmente. Y es completamente de acuerdo, ¿eh? Totalmente. Y acabas de tocar varios puntos, Luis, que nos hacen pensar en una organización donde te sientas apapachado, donde te sientas acompañado. Y en ese sentido, ayúdanos un poquito a definir qué entiendes tú por amor por la organización en este contexto laboral. ¿Hasta dónde tendríamos que llegar? Porque pues mucho se habla justo de, hay posturas donde dicen, no, no es una familia, no puedes hablar de familia en la empresa, no puedes hablar de sentimientos, emociones, esas se quedan fuera de la organización. Háblanos un poquito de eso, ¿qué es amor por la organización en un contexto laboral? Pues sí, qué bueno es lo que dices, porque las personas que dicen que no se puede hablar de eso, habría que hablar con ellos, ¿no? Y que nos expliquen cuál es la razón por la que dicen que no se puede hablar, ¿no? Cuando el ser humano es un ser emocional. Entonces, algo que sí que vemos mucho en los negocios es la separación de la parte racional con la parte emocional. Sin embargo, eso es un primer error. En no entender que los seres humanos somos emocionales principalmente. Nuestras memorias se crean por las emociones. Entonces, fíjate, nos acordamos de cómo nos sentimos en un momento determinado, no de lo que se dijo. No es la parte racional cognitiva de qué se ha dicho, sino qué provoca esa palabra en mí. Y son las emociones las que crean memorias. Entonces, claro, por eso hablar de estos temas es tan importante, porque yo creo que hay todavía una falta de información muy grande a la hora de entender cómo los seres humanos nos comportamos como nos comportamos. Entonces, si partimos de la base de que el ser humano es un ser emocional y que tiene inteligencias múltiples, el cociente intelectual no solamente es la parte cognitiva, tiene que ver con la parte de mi inteligencia auditiva, de mi inteligencia espacial, de mi inteligencia emocional, de mi inteligencia espiritual. Entonces hay muchísimas inteligencias y por algún motivo hay personas y líderes que se empeñan en solamente centrarse en una, que es la cognitiva. Y claro, cuando hacemos eso nos estamos perdiendo el 99% del ser humano. Entonces es muy importante educar a nuestros líderes, hacerlos más conscientes de qué es realmente lo que mueve a las personas. Y eso lo hemos estudiado, o sea, hay muchísima ciencia detrás de ese rendimiento en las personas y lo que es la satisfacción y la felicidad de los empleados. Y sabemos que sí que es cierto que el salario es la base y es el número uno para la mayoría de las personas si no llega a cobrar lo suficiente como para tener un estilo de vida, para vivir. En el momento que yo gano lo suficiente como para mantener a mi familia y no necesito 3 trabajos o 2 trabajos, sino con mi trabajo puedo mantener mi estilo de vida, ahí es donde ya el sueldo deja de tener relevancia. Pero si no lo tengo, vamos a estar arrastrándolo durante todo el tiempo que estamos trabajando y vamos a estar estresados, mucho más estresados y vamos a estar buscando otras oportunidades constantemente. Entonces, esto es algo que los empresarios tienen que tener claro. Si quiero fidelizar, tengo que pagar lo adecuado, porque si no lo hago tarde o temprano, esa persona se va a ir o se va a quemar, va a tener una enfermedad y eso no es bueno para nadie. Pero una vez que eso cubierto,
ya directamente paso a un segundo elemento, y ya es un intangible y es emocional, y es el aprecio. Es apreciar, es dar las gracias. Es decir, te veo, sé que estás aquí, sé quién eres, juegas un rol importante en esta organización y aprecio lo que haces. Eso es algo que es totalmente emocional, pero es una necesidad básica. Igual que la necesidad de la seguridad financiera es la seguridad del aprecio. Entonces, fíjate que hay dos elementos más importantes que cubren nuestras necesidades básicas. Luego, una vez que tenemos esos dos elementos cubiertos, saltamos a necesidades, lo que llamamos necesidades elevadas. Y las necesidades elevadas son todas intangibles, pero son muy tangibles si las podemos medir y hay herramientas de medición. Pero son intangibles porque una es la energía que siento al hacer mi trabajo. Me siento con energía, me siento motivado. Eso es muy importante a la hora de fidelizar a la gente. Si yo hago tareas en las que no tengo energía, en la que incluso pierdo energía, tarde o temprano va a saltar y me voy a ir de la empresa. El cuarto elemento fundamental y el segundo de necesidades elevadas es la pertenencia. Es el sentir que pertenezco, el sentir que estoy dentro de un espacio en el que no hay rechazo, en el que me siento incluido, en el que me siento unido a el equipo de trabajo. Existe un equipo y soy parte de ese equipo. Y luego la tercera de las elevadas y la quinta de todas las necesidades claves, y estamos dando muchas pistas para que todo el mundo lo pueda articular de una forma práctica, es el propósito, el significado. Realmente sé cuál es mi propósito a nivel personal y está alineado con el propósito de la empresa. Entonces, si tengo esos 5 elementos, la fidelización es mucho más fácil. Es mucho más fácil y casi garantizada. La gente no se va a ir. La gente no se va a ir, no solamente no se va a ir, sino que va a crear entornos en el que no va a haber culturas tóxicas, en el que la gente va a sentir seguro y en la gente va a crecer, va a desarrollarse y va a florecer. Y eso es lo que queremos al final para todos, ¿no? Al final la felicidad desde nuestra fundación es un derecho. Entonces no es solamente lo bonito que es ser feliz en el trabajo, no, es que tengo el derecho de ser feliz. Y yo lo que no quiero es que me amargues la vida o me amargues el día. Tengo el derecho de ser feliz y tengo el derecho de que no me hagan infeliz. Así que esa es la clave de la fidelización. Es genial, me quedo con esa frase, ¿no? Ser feliz, que no me hagas infeliz, no ser infeliz en el trabajo, ¿no? Porque nos ha tocado incluso en algunas empresas, incluso experiencias propias, escuchar las frases, ¿no? Aquí en México, de aquí vienes a trabajar, ¿no? No a ser amigos, o estas posturas de resistencia en el término de felicidad. Y me imagino que no es un fenómeno local, que pues, muchas empresas tal vez manejan este tipo de cultura. ¿A qué crees que se deba? ¿De dónde crees que surja? Sí, es un problema de educación. Al final, si hay un gran problema en el mundo, a todos los niveles, no solamente a nivel empresarial, es lo que llamamos la ignorancia. Es el hecho de no saber. Entonces, si hay alguien que todavía piensa que al trabajo no se va a hacer amigos, es alguien que realmente sabe muy poco de cómo funciona el ser humano y de cómo se crea entornos en los que la gente puede realmente desarrollarse al máximo. Estas personas que piensan de esa forma no consiguen máximos rendimientos, no consiguen equipos de alto rendimiento que ganan. O sea, si tú miras a las empresas y a los equipos, en este caso el deporte es muy importante, más exitosos, ves que son equipos cohesionados, son amigos entre todos, se respetan, entienden sus debilidades, entienden sus fortalezas, se refuerzan, se apoyan y son muy amigos fuera de la empresa y fuera del equipo, fuera de la cancha de entrenamiento. Es todo lo contrario. Tú analizar los equipos de altísimo rendimiento son realmente unidades en las que han dedicado muchísimo tiempo a conocerse en profundidad, han sido vulnerables unos con otros y han sido capaces de
aceptar y de apreciar. Aceptar, apreciar. Son dos A's fundamentales. Entonces, bueno, lo que hay que hablar con estos líderes que todavía no lo ven y hay que darles datos, hay que darles ejemplos y hay que explicarles que esa actitud obsoleta se tiene que cambiar y se tiene que avanzar, y especialmente si entendemos las nuevas generaciones que existen a todos los niveles de la empresa, empezando por vosotros. O sea, estamos hablando de 5 generaciones a nivel empresarial, y la gente que ahora mismo está entre los 22, 27 años jamás va a aceptar una actitud de ese tipo. Es que no van a estar en una empresa ni 2 días si tienes ese tipo de actitud. O sea, ya no es cuestión de que sea obsoleta, es que la gente no quiere ese tipo de actitud. Y si lo tolera, era porque cree que no tiene más remedio y va a ser en un periodo muy corto de tiempo, hasta que tenga la oportunidad de irse del lugar. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que es importante ahora dar ejemplos de lo contrario, de cómo las empresas que más éxito tienen son las que más amigos hacen en el trabajo. Totalmente. Y justo, Luis, ahorita comentabas esta parte de equipos de alto desempeño son los que necesitan esta parte de apreciar lo que tienen, de darse cuenta de que hay en su equipo de trabajo, de generar esta cercanía con las personas que forman su equipo de trabajo. Y viene una tríada muy interesante, conceptos que ya utilizaste en las respuestas anteriores, pero quiero que nos ayudes a enlazarlos. Felicidad, bienestar y fidelidad. ¿Cómo se viven, cómo conviven y sobre todo cómo hacemos que se nutran dentro de una organización? Pues mira, me gustaría daros un ejemplo para que lo podamos entender, ¿no? Imaginaros que los 3 somos semillas. Somos una semilla, pero no sabemos qué semilla somos. A lo mejor, Pau, tú eres un girasol. ¿Qué flor te gusta más? ¿O qué árbol te gusta más? ¿Cuál es tu favorito? Pau. En mí el tulipán. El Pensemos tulipán. en un tulipán. Vale, ¿y el tuyo, Ricardo? También era tulipán, pero me quedo con el girasol. Eso. Oye, por eso a lo mejor los dos estáis en Brivé, porque los dos sois tulipanes. Vale, imaginaros, yo soy un cactus, ¿vale? Entonces, en esencia, Pau es un tulipán, Ricardo es un girasol, yo soy un cactus. En esencia, porque la esencia está en la semilla. Entonces, ahí así somos los seres humanos. En esencia somos algo. ¿Qué pasa para que las 3 semillas crezcan? Pues que necesitan unas condiciones. Y esas condiciones son la tierra en la que nos van a plantar, el agua, el sol, el cariño que se va a tener para que podamos crecer. Entonces, si la felicidad es la semilla, el bienestar son las condiciones. Es la luz, es el agua. La empresa tiene mucha responsabilidad en las condiciones, en el agua, en la salud que nos da, en la luz, pero la esencia es nuestra. Nosotros en esencia somos un cactus, un tulipán y un girasol, y tenemos que entender qué somos. Y tenemos que entender si estamos plantados en el lugar adecuado. Porque si yo soy un cactus y a mí me plantan en un lago, poco a poco me voy a ahogar. Pero que necesito un lugar más seco, un lugar en el que yo voy a acumular el agua. En el agua no tiene que estar fuera, tiene que estar dentro de mí. Pero el girasol lo que necesita es sol para poder girar al sol y poder emitir las semillas. Entonces, imaginaos que se dan las condiciones como para que el girasol sea el mejor girasol que puede ser, el tulipán el mejor y el cactus el mejor. Bueno, pues el girasol no se va a ir del lugar donde está, ni tampoco el tulipán ni tampoco el cactus, porque tiene las condiciones adecuadas y porque se puede desarrollar. Eso es lo que llamamos fidelidad. Entonces, ¿cómo puedo fidelizar? Pues creando las condiciones adecuadas para que nos desarrollemos en plenitud. Y si eso se da, la fidelización está asegurada. Y hay un conceptos muy relacionados a este que comentas, ¿no? De hecho, en Brivet tenemos justamente una fórmula, ¿no? De talento adecuado más entorno propicio igual a resultados.
Y en este contexto me gustaría saber cómo crees que es la relación o el impacto del cuidado de la felicidad en el tema de la productividad y el ambiente laboral. Claro, pues este es un tema clave, porque la felicidad es realmente el activador de nuestra esencia. Entonces, esto es tan importante. Nosotros podemos llegar a ser cactus, tulipán y girasol en plenitud si activamos la felicidad. La felicidad es realmente el activador de nuestro ser pleno. Y no solamente para nosotros, esto es lo importante, sino para los que están alrededor nuestra. Para la felicidad se convierte tan importante porque la gente feliz es más creativa, es más innovadora, se pone más al servicio de los demás, son los que suelen liderar mucho más rápidamente y con mejores resultados. Son personas que hablan y comparten. Son personas que respetan. Entonces hay muchísima investigación que demuestra que los perfiles, de este tipo de perfiles en el que hay un nivel alto de felicidad, y la felicidad no solamente es estar todo el tiempo con muchísima energía y que para algunas personas es molesto, ¿no? Alguien que está demasiado feliz todo el día. Eso puede ser una muestra de inseguridad para muchas personas. Entonces, el concepto de felicidad que nosotros manejamos es un concepto que nos lleva a un estado de equilibrio y armonía. Un estado en el que me siento en paz, en el que me siento bien, en el que me siento contento. Entonces hay como muchas palabras para definir el estado, pero la felicidad es un estado fundamental para poder ser la semilla en esencia que soy y para poder contagiar en sentido positivo esa energía y esa felicidad intrínseca a los demás. Entonces, los entornos laborables, como hablábamos, se convierten en muy nutritivos para todas estas semillas cuando hay gente feliz. La gente feliz realmente crea entornos muy agradables en los que estar. Las bromas, el contar chistes, el preocuparse por los demás, el traer conversaciones que aligeran un poco el peso. Todo eso son cosas que se pueden aprender y que no cuestan ningún dinero y que son son muy importantes para crear entornos laborables adecuados, ¿no? Entonces la felicidad por eso es tan importante, porque es el principio. Entonces, si hay una recomendación, si tienes que fichar entre dos personas, si tienes que contratar a una u a otra, contrata a la más feliz. Qué buena frase para cerrar esta última respuesta, porque justo nos lleva a hablar de retos. Nos platicas qué es esta parte de felicidad y por qué es importante promover entornos donde la gente se sienta plena, donde encuentre este equilibrio, donde se pueda sentir en paz, ¿no? Y tú decías, hablabas de que pueda incluso contagiar a los demás de esta energía. Pero como líder, como cabeza de un equipo, como tomador de decisión, muchas veces esto no ocurre, ¿no? Sabemos que si fuera así, pues habría miles de organizaciones que no tendrían problemas de rotación, que no tendrían problemas con su clima laboral. Entonces, háblanos un poquito de cuáles consideras que son esos principales retos por los cuales muchos líderes todavía no logran generar esos entornos o promoverlos o hacer que su gente se sienta totalmente plena. ¿Cuáles son esos pain points respecto al tema de parte de las cabezas de las organizaciones? Bueno, esa pregunta es muy importante y muy relevante. Hace 2 semanas estaba dando una charla a un grupo de presidentes de YPO y cuando terminé, uno de ellos vino y me dio las gracias por lo que había compartido y me dijo, Luis, ahora después de escucharte ya entiendo por qué en mi empresa todo el mundo está enfadado, por qué se ha creado tanta fricción, por qué realmente es un ambiente en el que la gente no quiere venir a trabajar. Entonces ya entiendo por qué es. Digo, wow, digo, y sí, ¿y qué es? Dice, mira, soy yo. Soy yo. Soy yo porque yo soy el que está enfadado todo el día. Yo soy el que
crea fricción entre los equipos. No confío en mi equipo. Yo soy el que grita a mi equipo. O sea, yo tengo un nivel de estrés tan grande que no sé gestionar. Y lo que provoco es malestar en toda mi organización. Entonces, fíjate qué importante lo que nos está diciendo, ¿no? Fíjate qué tan importante a lo que se ha dado cuenta. Y él se ha dado cuenta porque ha estado en silencio y porque se ha escuchado y porque ha escuchado lo que yo en ese momento le estaba diciendo y ha reflexionado, ¿no? Entonces, fíjate qué importante empezar por darnos cuenta de cuál es el problema y si el problema de una organización es una cultura tóxica, seguramente es porque los líderes generan esa cultura tóxica. Y aquí justamente con este tema de las organizaciones y todo lo que hemos platicado, creo que es importante hacer una pequeña recapitulación. Desafortunadamente el tiempo siempre nos come y más en estos temas que son tan ilustrativos, pero me gustaría, casi que a manera de cierre, que nos platicaras cuáles son esas tendencias que ves a futuro en el tema de la fidelización y qué les recomendarías a todas las personas que nos están escuchando, que tienen en su empresa algunas almas a su cargo, ya sean líderes, ya sean personas de recursos humanos. Bueno, yo creo que la gran tendencia es poner foco en la felicidad y en el bienestar. Esa es la gran tendencia. La gran tendencia es cómo hago de la felicidad y bienestar un activo estratégico, porque es muy rico. Una vez que entras en el espacio de la felicidad y bienestar, te das cuenta que estamos hablando de perdón, que estamos hablando de gratitud, que estamos hablando de desarrollo de alto rendimiento, que estamos hablando de amabilidad, estamos hablando de valores muy importantes que se pueden cultivar y que se pueden entender. Estamos hablando de atención plena. Estamos hablando de las condiciones que nos hacen a todo el mundo desarrollarnos en plenitud. Entonces yo creo que la gran tendencia, y cada vez lo vemos más en más lugares y en más empresas, es poner foco estratégico a la felicidad y el bienestar. La gente ya quiere trabajar en lugares en los que se sienten a gusto. Entonces mi recomendación es, si realmente quiero fidelizar, tengo que entender qué necesita mi gente, mi equipo, mis colaboradores. Tengo que entender cuáles son los drivers de mi negocio, cómo crezco y qué necesito realmente para crecer y para dar valor a mis clientes. Y tengo que encontrar entre medias las condiciones adecuadas, centradas sobre todo en el desarrollo integral y holístico de mis colaboradores. Tengo que entender muy bien cómo les puedo ayudar a tener éxito en empresas y fuera de la empresa. Y si eso se hace, compromiso va a ser incondicional, porque todos queremos estar en lugares en los que sentimos que pertenecemos. Todos queremos estar en lugares en los que nos sentimos apreciados, en los que hay energía y en los que puedo alinear mi propósito personal con el propósito de la empresa. Totalmente, Luis. Y bueno, nos diste muchísimos inputs el día de hoy. Como decía Rick, desafortunadamente se nos está terminando el tiempo, pero sabemos que esta conversación da para muchísimos, muchísimos episodios. Entonces, los invitamos a que no se pierdan nuestra próxima masterclass, porque también, Luis, tú vas a ser nuestro speaker invitado. Un tema también súper relevante, las claves de la gestión empresarial en un mundo frágil y con alta ansiedad, que ahorita nos platicabas justo con el ejemplo de este líder que se acercó contigo, qué es lo que pasa cuando hay ansiedad en las personas y sobre todo ansiedad en los líderes. Entonces, este tema va a ser la continuación de este pequeño preámbulo, pero no se lo pueden perder. Y pues ya para ir cerrando, nos encantaría un mensaje de despedida, Luis, algo con lo que te quieras despedir, algo que los quieras regalar, alguna última recomendación, consejo. Que seáis felicidad, eso es muy importante. La encarnación, ser lo que uno quiere ser. Si yo quiero ser tranquilidad, si quiero ver tranquilidad, tengo que ser tranquilidad. Si quiero ver fidelidad, tengo que ser fiel. Si quiero ver felicidad, tengo que ser felicidad. Así que mi recomendación es que encarnemos lo que queremos ver fuera y ya veréis cómo se consiguen cambios sustanciales.
Muchísimas gracias, Luis. Una muy buena práctica empezar por la parte de la congruencia, ¿no? Y desde nosotros mismos para empezar a generar esos entornos organizacionales. Te agradezco mucho, Paola, una conversación muy enriquecedora. La realidad es que son muchos puntos los que nos acaba de regalar Luis. Muchísimas gracias, Luis. Te mando un abrazo hasta donde estés. No sé si andas en Miami, en Madrid, en Groenlandia, Hoy en Nueva pero York. en Nueva York. Muy bien, hoy nos toca desde allá. Muchísimas gracias, Luis. Venga, muchísimas gracias. Enhorabuena. Pau, ¿cómo has visto esta conversación? Muchos temas, muchos tópicos, temas de talento. Ya lo hemos platicado en seminarios anteriores. El tema de la fidelización le pega en productividad, en temas de gestión de talento, en temas de rotación. ¿Cuáles son tus impresiones de todo esto que nos acaba de comentar Luis? Híjole, si tuviéramos que hacer un recap, Rick, solo de 5 puntos, yo me quedo, bueno, para empezar recordarás seguramente la frase icónica que mencionó Luis en alguna de las respuestas, que es, la felicidad es un derecho, tienes derecho a ser feliz y a que no te hagan sentir infeliz. Entonces, esto aplica en todos los entornos, incluido el trabajo. Entonces, yo creo que esta frase nos las vamos a llevar tatuada incluso para que podamos ejercer ese derecho, ¿no? Y podamos buscar que los entornos promuevan y que se cumpla este derecho. Entonces, ese sería el primer punto. Uno segundo también que vale mucho la pena recordar que de pronto es un gran argumento del por qué empezar a promover este tipo de prácticas, porque todavía hay organizaciones que no se la creen, que dicen, pero ¿para qué eso de la felicidad? Somos seres emocionales, entonces todo lo que recordamos está íntimamente ligado a las emociones que generamos en cualquier entorno. Entonces, si estamos todo el tiempo conviviendo con personas dentro de la organización, lo que tendríamos que promover es que las emociones que se generen al interior, pues es que sean positivas, que emanen esta parte de, decía Luis, que irradien esta parte de equilibrio, de estar bien, de estar en plenitud. Entonces, también esta parte de recordar, somos seres emocionales y por tanto hay que cuidar esa parte emocional. Otro punto, ya también nos decía Luis, bueno, si hablamos de equipos de alto desempeño, hay que aceptar y apreciar, es decir, voltear a ver a nuestra gente, voltear a ver cómo son, qué les duele, qué les gusta, qué no les gusta, qué necesitan para generar estos vínculos genuinos, para que se queden conmigo felices y no se queden solo por un salario, que finalmente eso no te va a llenar, ¿no? En algún momento alguna otra organización te va a ofrecer un peso más y te vas a ir porque no estás fidelizado. Entonces, ese punto también es muy relevante. Y hablando ya de fidelización, nos decía una clave súper importante para que nos las llevemos, para que no le demos tanta vuelta. ¿Qué es fidelizar? Es cuando creamos estas condiciones adecuadas para que nos podamos desarrollar en plenitud. Entonces, si tú dentro de la organización estás creando entornos, estás metiendo, de pronto en las organizaciones pasa que metes muchas actividades y muchos beneficios y de pronto estás saturado de beneficios, pero la pregunta clave sería, ¿todos esos beneficios que estás buscando que se incorporen como buena práctica están realmente impactando en el desarrollo de las personas? Si es así, pues estamos por el buen camino. Y qué otra cosa, pues también un punto importantísimo, la felicidad. ¿Por qué hablar de felicidad? Ya nos decía varias características, Luis, de lo positivo que es tener una persona feliz dentro de tu equipo de trabajo. Son más creativos, más innovadores, se saben comunicar mejor, buscan esta parte de equilibrio y de estar en armonía y sobre todo buscan irradiar y contagiar eso a otras personas, ¿no? Nos decía, es un estado donde necesitas buscar que esa semilla que en esencia es cada persona pueda contagiarse, pueda desarrollarse y sobre todo pueda crecer en plenitud. Y por último, y no menos importante, es vital entender qué necesita mi gente para crecer. O sea, reitero, no solo es saturar las organizaciones de beneficios, saturarlas de salario emocional, sino entender qué necesita mi gente, mis colaboradores, que pueden ser muy distintos a los de cualquier otra organización. Entonces, es importante que hagamos ese tipo de sondeo, que voltemos a escucharlos, que generemos estos canales de comunicación para entender qué necesita mi gente, qué necesitan incluso mis clientes, hablando también desde la parte estratégica, desde la parte de negocio, para que entonces cualquier persona pueda quedarse feliz, pueda desarrollarse feliz dentro de mi organización y también fuera de, ¿no? Decía, aparte de la fidelización no es te quedas conmigo por siempre y eso es el éxito de la fidelización, totalmente contrario. El éxito de la fidelización es hablar de estás desarrollándote y te estoy desarrollando para que tengas éxito aquí o en cualquier otro lugar. Entonces, importante también quitarnos de pronto este estigma de la fidelización es que la gente no se vaya, la fidelización es que se quede por siempre contigo. No, estamos
hablando de desarrollar, de buscar ese punto de equilibrio, ese punto de bienestar, y eso es lo que tendríamos que estar buscando en términos de fidelización. Entonces, son los Y yo creo puntos que que yo rescato, Rick. No sé cuál sumas tú o con cuál te quedas. Yo creo que esto último que dices me hace mucho sentido. El colaborador no siempre se va a quedar contigo al final del día, ¿no? Por muchos motivos, incluso extraorganizacionales. Lo que tenemos que buscar desde lo que yo he entendido con la plática del día de hoy es que tú como organización te quedes en tu colaborador, te quedes en su corazón. Seas ese promotor, esa persona fidelizada, incluso fuera, incluso en las pláticas de los domingos, esas personas que recomiendan tu organización con sus amigos, ¿no? Hay diferentes indicadores que incluso miden esto, ¿no? El Employee Net Promoter Score, por ejemplo. Entonces, los impactos son muy, muy fuertes. Por desgracia, se nos acaba el tiempo. Hay mucha reflexión detrás de esto. Vamos a seguir la conversación. Les recuerdo que en Brivé Soluciones tenemos un programa muy completo para poder hablar de este y otros temas más a profundidad, hablando de métricas, hablando de estrategias, pero también hablando de soluciones, que es justamente a lo que nos dedicamos, generar soluciones para el talento, para las áreas de recursos humanos y que impacten en las personas. Entonces, te agradezco mucho, Paola, por esta reflexión, estos puntos que nos regalas. Y bueno, pues nos estamos viendo en la próxima emisión de este podcast.